yo sí se mencionó en una clase, se encuentran contenidos los principios técnicos o dogmáticos, que son aquellos que están dentro de la parte nominativa del código, es decir, dentro de la parte de los artículos, y los principios de justicia social, que estos están consagrados concretamente en la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero vamos en orden. Vamos a mencionar algunos de ellos. Para el efecto necesito que estén ubicados en su código de trabajo y lo aperturen en el artículo 88. Dentro del artículo 88 del Código de Trabajo se encuentra un principio bien importante que por favor necesito que ustedes consignen lo referente al principio de que todo trabajo debe ser remunerado. Es un principio que está contenido dentro del Código de Trabajo en el que se establece que por la prestación de un servicio se debe percibir un sueldo o salario, que es la retribución de ese aspecto salarial. Por lo tanto, pues es importante que conozcamos como un principio fundamental de la parte del nominado Código de Trabajo a efecto de que sin este no puede haber una relación de trabajo como tal, porque se estaría vulnerando esta. Alfredo Monroy, le doy el uso de la palabra. Licenciado, ¿en qué artículo fue el que dijo? Disculpe. Artículo 88. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, en el artículo 88, por favor, de su código de trabajo, consignemos principio de que todo trabajo debe ser remunerado. ¿Será que hay algún trabajo que no sea remunerado, jóvenes? Ya lo veremos en concreto, pero se encuentra también un régimen especial de trabajo que es el trabajo de aprendizaje, que este no tiene como una característica principal la remuneración, porque la remuneración se da a través de que por la prestación del servicio especializado en determinado momento, este únicamente va a tener como una remuneración propia la experiencia, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver concretamente cuando toquemos los temas referentes a los regímenes especiales de trabajo. Por lo tanto, un aspecto como tal, me están hablando de prácticas supervisadas, pasantías, que en determinado momento pudieran apegarse a lo que es el trabajo de aprendizaje, pero digamos lo que son las prácticas supervisadas y las pasantías muchas veces son requisitos dentro de una carrera, una profesión, para poder pues superar algunos cursos o concluir la carrera como tal. Entonces, sí tiene ciertas características de trabajo de aprendizaje, pero no lo es como tal. Entonces, de lo contrario, todo trabajo debe ser remunerado. Artículo 88 del Código de Trabajo. También encontramos el principio de igualdad salarial que está en el artículo 89, segundo párrafo del Código de Trabajo. Artículo 89 del Código de Trabajo. Segundo párrafo, dice, a trabajo igual desempeñado en puesto de eficiencia y antigüedad dentro de la misma empresa, también igual les corresponderá el salario, igual el que debe comprender los pagos que se hagan al trabajador a cambio de su labor ordinaria. Esto quiere decir a igual trabajo, igual salario. Es un principio importante. Este es el principio de igualdad salarial. Principio de igualdad salarial. Cuando terminemos el tema, jóvenes, daré el uso de la palabra. Por favor, sí les daré el uso de la palabra, pero para que podamos avanzar. Con mucho gusto. Artículo 89, segundo párrafo, principio de igualdad salarial. Principio de igualdad salarial. Segundo párrafo, artículo 89. Recuérdense ustedes de estos principios.
son importantes. Ahora bien, encontramos otro principio que es el principio de forma de pago. Principio de forma de pago del salario. Este se encuentra debidamente contenido en el artículo 90 del Código de Trabajo. Consignemos, por favor, sobre, como un epígrafe, ustedes ya saben que es un epígrafe, sobre el artículo 89, principio de forma de pago. Y aquí establece una serie de características y prohibiciones de las cuales se debe pagar el salario. El salario debe pagarse exclusivamente en moneda de curso legal. Se prohíbe pagar el salario total o parcialmente en mercadería, vales, fichas, cupones, esas dentro de las prohibiciones que se encuentran. Y sí se puede, pues, pagar el trabajo en especie, pero siempre y cuando no sea la totalidad. Artículo 90, es correcto, Maida, artículo 90. Se puede pagar, pero específicamente para los trabajadores campesinos o agrícolas. ¿Qué es en especie? Pues en mercadería, en frutas, en comida, pero no la totalidad del salario, porque una esencia principal de la relación del trabajo es la remuneración económica. ¿Sí? Y esa remuneración económica es para la supervivencia del trabajador, del ser humano como tal. Por lo tanto, es que incluso hay tratados internacionales en materia de trabajo que garantiza esta institución tan importante que es el salario, en la cual pues los estados firmantes deben crear políticas para la protección del mismo, más allá de las leyes ordinarias en las cuales se encuentre pues regulado esto. Tal es el caso del artículo 90 del Código de Trabajo. Por eso es que es importante que el Estado cree políticas de prevención y de cumplimiento del salario. Es por eso que ven ustedes en muchos aspectos y en otros pues dirán, mire, es que no se ve el tema de la Inspección General de Trabajo porque realmente no pagan el salario mínimo, no pagan el salario a tiempo, quieren pagar el salario con pues mercadería o con un tipo de productos que se fabrican dentro del centro de trabajo. Se da una serie de circunstancias que en muchas ocasiones son susceptibles de que la Inspección General de Trabajo en las diversas delegaciones departamentales pueda acudir a esos centros de trabajo, ya sea de oficio, es decir, que por su labor inspectiva lleguen sin necesidad de una denuncia, o bien a través de una denuncia anónima o una denuncia personal, en cuanto a establecer la verificación del pago del salario como establece el artículo 90. Es por eso es que es tan importante este principio, principio de forma de pago. Dentro de los enunciados son importantes que ustedes los tengan como principios dogmáticos o técnicos, ¿ya? ¿Estamos bien ahí? ¿Los tenemos? ¿Los anotamos? Muy bien. Continuemos. Ahora pasémonos a la Constitución Política de la República, por favor. Propiamente en el artículo segundo, artículo 2 del Código de Trabajo, perdón, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Dentro del artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, encontramos estos principios que son generales y universales, pero de obligatoria aplicación y observancia, que se deben de verificar incluso en aspectos tan básicos como lo son las relaciones de trabajo. Dentro de ellos, si ustedes pueden anotarlo y hacer un llamamiento así con flechitas, vamos a anotar 6 principios así a la par del artículo 2 de la Constitución. Son 6 flechitas, pueden hacer 6 flechitas y los van a ir anotando. Estos principios son de la vida, la libertad, la justicia. Repito desde el 1, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Desarrollo integral de la persona.
¿Qué principios creen ustedes que tienen mayor relación con el derecho del trabajo? Doy el uso de la palabra para que un par de compañeros puedan, pues, acotar su criterio en esta clase a efecto de que me digan cuáles de estos principios mencionados creen que tienen relación con el derecho del trabajo. Díganme dos. Muy bien, Andrea, el desarrollo integral de la persona. ¿Por qué? Porque el trabajo como una actividad humana eh, da dignificación a la persona a través de una fuente de trabajo, una fuente de empleo, ya que si bien es cierto es un medio de subsistencia que se da a través de una relación de trabajo en la cual por la prestación de un servicio, sea material o intelectual o de ambos géneros, recibe esa retribución. Y esa retribución, como muchos lo mencionaron, ahorita se me vinieron a la mente varios de los videos que pude observar de la importancia, del criterio que tenían ustedes de la importancia del derecho del trabajo, se encuentran pues relacionados a esto, ya que al tener una fuente de empleo, pues la persona humana se desarrolla integralmente, porque no solo va a tener cómo subsistir, sino que recordémonos que dependiendo también del salario, ¿verdad? Porque hay de casos a casos, si hablamos de un salario mínimo, en donde la persona que devenga ese salario es la única fuente de ingreso, padre de familia, con un núcleo familiar de 7 personas, creo que ahí sí se ve un poquito mermado ese desarrollo integral. Pero obviamente, como no en todos los casos es así, también prevé, perdón, prevé los ingresos para que las personas pues se puedan desarrollar integralmente. El poder tener acceso a la alimentación, que me remito a las disposiciones del Código Civil cuando hablo de lo que es la alimentación, todo lo que es comida, vestuario, medicamentos, educación, que tiene como parte esencial del desarrollo de la persona humana. Obviamente tendríamos que irnos a una parte en la cual pues la persona pueda tener un buen acceso a la salud, que pueda tener un desarrollo académico, buena educación para sus hijos, que los puedan enviar a la universidad, que puedan pues tener también esa parte económico-social que es el desarrollo social y cultural de la persona a través de viajes recreacionales, ocupacionales, que en determinado momento pues tiendan a desarrollar integralmente a la persona y no solo como una situación de ver un ingreso para subsistir. En muchos casos es cierto, eso puede ocurrir, pero esa es la esencia del desarrollo integral de la persona. Muchas gracias a Andrea por haber mencionado. ¿Quién más, por favor? Hay otro principio por ahí que pudiera estar relacionado con el derecho del trabajo. Ya dijo Andrea que es el desarrollo integral de la persona, pero hay uno más. ¿Cuál creen ustedes? Licenciado, ¿podría ser el de la libertad? ¿Por qué? Dígame por qué. Razone su respuesta. Porque ¿Usted tenemos por la qué cree? libre libertad de poder escoger un trabajo, el que nosotros creamos más conveniente. Tenemos esa ¿Qué libertad tiene de que ver poderlo con la escoger. libertad de contratación? De usted como trabajador poder ir a elegir el trabajo que a usted más le conviene por la calificación que tiene y porque pues obviamente va a tener una buena remuneración. Muy bien. Otros compañeros dicen la justicia. Alejandra, le doy el uso de la palabra. La justicia, licenciado. La justicia, muy bien. ¿Por qué la justicia? A ver, dígame. Porque, bueno, yo siento que hay que ser justos. Como usted dice, el trabajo va a ser remunerado a partir de lo que uno trabaja también. Claro, muchas gracias, Alejandra. Que tiene que ver con una parte como ideológica y sustantiva. Claro, estoy completamente de acuerdo con usted. También tiene que ver con la justicia que se alcanza a través de que la persona busca pues la asistencia de sus derechos a través de una instancia administrativa como la Inspección General de Trabajo, o bien cuando realiza una demanda ante un órgano jurisdiccional, un juzgado de trabajo y previsión social, en la cual pues tiene acceso a la justicia y que al llevarse un proceso se declaren sus derechos y se ejecuten esos derechos. Entonces ahí en esos dos ámbitos tiene relación con el principio de la justicia.
Muchas gracias, Alejandra. ¿Alguien más levantó la mano? Disculpe. Muy bien, continuamos. Tenemos el tema de los principios agotados. Espero que pues los tengan ahí anotados. Igual yo les estaré haciendo llegar material de apoyo a efecto de que ustedes pues puedan repasarlos, puedan tenerlos bien sensibilizados y pues que los podamos aplicar y hacer esa relación siempre entre lo sustantivo y lo real, ¿verdad? Porque digamos, no nos va bien únicamente tal vez aprendernos los conceptos o las definiciones si en determinado momento pues no lo sabemos relacionar con la vida cotidiana y con la realidad. Es por eso que es importante que hagamos este tipo de charlas para poderlas pues entrelazar. Habiendo agotado este tema, es importante que hablemos referente a la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, en la cual pues yo les estaré hablando el día de hoy de 4 corrientes o 4 concepciones o tesis que se refieren a de qué rama o en qué aspectos se encuentra ubicada esta ciencia jurídica del derecho del trabajo, dentro de las cuales encontramos como primera la concepción privatista del derecho del trabajo, pues que establece esta tesis o esta concepción que el trabajo es un contrato que debe personalizarse como los demás por la espontaneidad y la autonomía de la voluntad, es decir, desde el momento en que se da la relación de trabajo, esa espontaneidad y la autonomía de decidir qué trabajo y a qué trabajador contratar. De ambas partes, ¿verdad? Tanto patrono como trabajador. Y que tiene su relación propiamente en las normas jurídicas del orden civil, ya que son equiparables a ellas. Recuérdense que esto lo estoy hablando como una tesis, como una concepción, ¿verdad? Que es la concepción privativa o privatista, como le dicen algunos. Y pues en este caso, que son un conjunto de normas que regulan las relaciones de tipo privado, ya que esta tesis sostiene que este tipo de relación se da entre personas individuales y jurídicas en las cuales pues se da un acuerdo de voluntades y que se da en el ámbito privado y tiene un tipo de relación supeditada a una coordinación y tiene de carácter privado por la formalización del mismo, porque su naturaleza propiamente sostiene esta tesis que es eminentemente del orden civil, que esta tesis pues se daba mucho antes o se le trataba de dar mayor vigencia cuando no existía un ordenamiento jurídico laboral especializado o único, ya que existían pues normas civiles y que todo a raíz de la evolución del derecho, de la necesidad de emplear a personas por el crecimiento del comercio y que no había una estipulación normativa por parte del Estado, se estuvo apegando siempre a las normativas del derecho civil. Obviamente, pues es una tesis que no es aplicable en la realidad, pero la tenemos que estudiar porque es parte de cómo se empezó a configurar todo lo que era el derecho del trabajo. Y dentro de lo que es la concepción publicista del derecho del trabajo, que es la concepción que establece que las normas del derecho laboral son de carácter imperativo, o sea que la autonomía de la voluntad se ve limitada en la aplicación. Esto se les hace familiar a ustedes. De este derecho se ve que la autonomía de la voluntad se ve limitada, pues las normas que tienden a proteger intereses de la colectividad, ya no estamos hablando de un ámbito privado como en la tesis anterior, son de carácter general, es decir, por la aplicación de las normas ya no podemos enmarcarnos únicamente en una relación como tal, sino por lo que implica que absorbe un ámbito general y no algo particular,
tiende a tener ese tinte de interés social. Ya no estamos en un ámbito privado, sino que ya se da un interés social, porque al verse afectadas las relaciones de trabajo en un conglomerado que al final de cuentas se da un crecimiento exponencial, ¿sí? En el cual ya no es un trabajador, sino que es la clase trabajadora, ya no es un patrono, sino los patronos. Esto en determinado momento tiende a tener un interés general. Y siempre aquí encontramos una situación que regula la Constitución Política de la República de Guatemala, que el interés social va a prevalecer sobre el interés particular. Y pues esta teoría es la que seguimos nosotros en Guatemala, es la que se respeta y se encuentra regulada en el considerando cuarto del Código de Trabajo, literal E, que ustedes ya lo tienen anotado como concepción o teoría publicista. Lo dijimos en una clase. Y si no lo tienen, pues hagan la caridad de acudir a ese artículo, al cuarto considerando, literal E del Código de Trabajo, que es el que propiamente acepta nuestra legislación. Dentro de las demás teorías que tenemos, la tercera teoría, que es la concepción dualista o mixta del derecho del trabajo, que es una combinación de las dos tesis anteriores, de la tesis de la concepción privatista y de la tesis o concepción publicista, que afirma que el derecho del trabajo pues es de orden público, pues organiza de cierta manera la tutela administrativa sobre los trabajadores, es decir, existe un órgano gubernamental que va a vigilar las relaciones entre patronos y trabajadores y le da esa tutela o esa preferencia o esa protección a la clase trabajadora. Es decir, en este caso el Estado interviene, pero que tiende a tener tintes de derecho privado, ¿sí? De derecho privado, porque depende de las partes de la relación laboral que pactan libremente las condiciones del contrato de trabajo. Acá es donde yo les puedo decir que esta tesis no tiene verdadero sustento, porque si la pegáramos a nuestra legislación, las partes no tienen libertad total para pactar dentro de una relación de trabajo, ya que existe un mínimo de garantías que incluso establece el Código de Trabajo en el artículo 28 y en el artículo 29, el contenido de normalidad de un contrato de trabajo. Por lo tanto, no existe tal libertad como lo establece esta concepción. Pero esta concepción, en todo caso, y en síntesis, establece que es una mezcla de la concepción privatista y la concepción publicista. Y como cuarta y última tesis o concepción que se encuentra contenida es la de la concepción social del derecho del trabajo, ya que esta teoría establece que el derecho laboral es de una categoría nueva entre el orden público y el orden privado, porque contiene una serie de instituciones que hace intervenir a todas las relaciones jurídicas en la misma, coincidiendo en la misma idea o la misma finalidad, que es de carácter social, pues tiene características propias, peculiaridades especiales y desborda los límites de las grandes ramas del derecho, y es lícito que sus normas sean derogadas cuando lo convenido resulte beneficioso para la parte más débil, es decir, para la parte trabajadora. Es decir, en conclusión, que la concepción social va a tender a tratar de evolucionar siempre en favor y en relación a los derechos del trabajador, siempre y cuando pues se dé esa peculiaridad de que desborda los demás límites que otras ramas del derecho no hacen, ya que debido al interés social que se encuentra investido, esta tesis pues trata de siempre darle la preferencia, pero con un enfoque social a la clase trabajadora. Eso es lo referente a la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, en la cual encontramos pues 4 tesis o 4 concepciones, en las cuales ya hemos concluido y hemos arribado en que la tesis que sostiene nuestra legislación o que acepta
es la concepción publicista del derecho del trabajo. Corresponde entonces establecer que la naturaleza jurídica del derecho del trabajo es de orden público o que encuentra su basamento en una concepción publicista. ¿Por qué? Por lo acotado. ¿Y por qué? Porque lo establece así el cuarto considerando literal E del Código de Trabajo. ¿Ya lo tienen todos anotados? Cuarto considerando literal E del Código de Trabajo. Por favor. Muy bien, continuemos. Ahora nos corresponde hablar sobre las fuentes del derecho del trabajo. El derecho en general, pues depende de fuentes que informan para poder establecer cuáles son los procedimientos necesarios para la creación de normas jurídicas que se derivan a través de la experiencia, de la historia y que tienen pues su información o su basamento en la legislación, en la jurisprudencia, en la doctrina, en la costumbre, que son fuentes de las cuales pues se informa el derecho para poder pues tener razón de ser y poderse desarrollar, y que son los actos y hechos jurídicos que han dado origen a las normas jurídicas contenidas en cada estado. Propiamente esas son las fuentes del derecho. Pero cuando ya tratamos de ser más específicos y hablamos referente a las normas o fuentes del derecho del trabajo, tenemos que hacer referencia a los procedimientos necesarios para la creación de las normas jurídicas, para que puedan tener el carácter imperativo y obligatorio. Y pues esto se ha derivado también a la evolución que tiene el derecho, porque no podemos hablar que el derecho es una ciencia estática o que no evoluciona o que los mismos preceptos que imperaron en las leyes hace 100 años los vamos a tener vigentes el día de hoy. Por eso es que cada sociedad y cada aspecto histórico va informando a través de la práctica, a través de los fallos de los tribunales ordinarios, los tribunales constitucionales, los diferentes estudios que se dan por los legisladores al emitir las normas, y tienen que verificar todos estos aspectos, la realidad de la legislación, y no tratar de caer en ese tema del copy-paste de otras legislaciones, ¿verdad? Porque pues si bien es cierto, todas las sociedades tienden a ser parecidas, no son completamente iguales, dependiendo de distintos aspectos o factores, desde lo económico, lo sociocultural, lo académico y la fuerza de trabajo. Tiende a haber aspectos especiales en cada estado. Por eso es que no podemos hablar de legislaciones que no va a ser la misma legislación de China que la de Guatemala, o la de Guatemala que la de Suecia, o la de Japón que la de Estados Unidos, porque son aspectos diferentes y que en unas legislaciones son más garantistas las normas jurídicas que en otros. Si bien es cierto, siempre existe un parámetro en el cual se trata de tener ese balance y equilibrio en el cual se respeten los principios fundamentales que han dado lugar a diferentes tratados y convenios entre estados debidamente ratificados y que han tenido su base en la Organización Internacional de Trabajo. También es cierto que algunas lo superan. Estamos hablando, ¿qué les digo yo? De la legislación japonesa, en la cual tienen una hora de comida y una hora para una siesta, porque ellos hicieron un estudio integral de sus trabajadores, determinando de que teniendo una hora de siesta posterior a su hora de almuerzo, rendían más. Entonces, corresponde no solo un aspecto legal, sino un aspecto fisiológico, en el cual yo no sé si ustedes han notado que cuando ustedes comen, tal vez al mediodía sienten un
una disminución de energías, corresponde a un tema fisiológico, ya que el cuerpo está haciendo la digestión y que se ha establecido que se requiere de un descanso para poder estar una pesadez, dice la compañera. Entonces, esa conclusión llegó la legislación japonesa y así lo hacen. Y se dieron cuenta que más allá de haber sido un estudio con una tesis, se logró comprobar de que la calidad de la mano de obra incrementó, fue más efectiva. Ahora bien, imagínense ustedes, y con un poquito de ánimo de darle un poquito de gracia a la clase, solo para romper un poquito el hielo. Imagínense ustedes si eso se diera aquí en Guatemala, la hora del sueño. Esa hora de sueño se convierte en una serie de cosas. O sea, ni las voy a mencionar, se los dejo en la imaginación, que ya no van a tomarlo como una hora de sueño, sino que como 2 horas de almuerzo. ¿Y qué más? Imagínense ustedes. Entonces no es posible, pero ¿por qué no es posible? Porque corresponde a un aspecto cultural. Obviamente no estoy hablando que todos sean así, pero imagínense ustedes que los muchachos que utilizaban el almuerzo antes para un parito, ya ese parito, la hora extra, se vuelve, ya no regresan al trabajo. O bien los que se hacen parejas se desaparecen y se van 2 horas. Entonces, corresponde a aspectos culturales realmente. Creo que no por subestimar a mi connacional, porque obviamente somos guatemaltecos, la mayoría, pero es una realidad cultural, que si bien es cierto, no todos somos así, pues en aspectos generales creo que ahí habría un choque, ¿verdad? Recordémonos que la cultura japonesa es muy disciplinada, entonces obviamente corresponde a eso también. Entonces ponía ese ejemplo. O en Suecia, que las semanas laborales han sido disminuidas, las jornadas de trabajo han sido de 3, 4 días, pero porque también se ha logrado establecer, esos son derechos adquiridos, ¿verdad? A través de la realidad económica del país. Imagínense, Suecia es un país súper desarrollado, en el cual pues su crecimiento económico es grandísimo, la realidad de vida es diferente, y tienden a tener ese tipo de pues, prestaciones laborales socioeconómicas pues súper avanzadas, mientras que vemos, contrario censo, la legislación guatemalteca, aquí se trabaja 7 por 7, se trabaja 7 días y se vuelve a trabajar 7 días. Entonces muchas veces no se respeta ni el día, ni el día de descanso, o las jornadas extenuantes en las cuales se supera el mínimo de horas diarias trabajando la jornada extraordinaria o horas extras, como bien se conoce, y que ni siquiera son reconocidas. Que más allá de ser reconocidas, recordemos que la Constitución Política de la República de Guatemala establece límites. Por lo tanto, son cuestiones que a través de cada realidad de país, que tiene que ver con aspectos como, repito, económicos, culturales, socioeconómicos y académicos, tiende a que cada estado, pues, tenga sus especificaciones o sus preferencias para establecer las fuentes del derecho, en este caso el derecho del trabajo. Y dentro de las fuentes tenemos que hablar de una clasificación especial o específica, en las cuales se encuentran las fuentes indirectas o supletorias. Dentro de las fuentes indirectas o supletorias del derecho del trabajo, es importante mencionar que tienen valor y aplicación únicamente para resolver casos no previstos en las leyes y reglamentos de trabajo. En este caso, pues tendríamos que acudir a los principios del derecho del trabajo, a la equidad, a la costumbre o uso local en armonía con los principios anteriormente mencionados y los principios y leyes del derecho común. Esto lo encontramos, si no mal recuerdo, en el artículo 14 o 16 del Código de Trabajo. Quiero que nos remitamos al artículo, yo les digo ahorita si es el 14 o el 16, en donde encontramos estas fuentes que se deben de utilizar en cuanto no existan casos previstos. El artículo 15, jóvenes.
¿Ya lo ubicaron? Artículo 15. Dice, los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver en primer término. O sea, esta a la primera parte a la que nos tenemos que remitir. En primer término, de acuerdo con los principios del derecho del trabajo. Anotemos ahí, por favor, 1, sobre de acuerdo a los principios del derecho del trabajo. En segundo lugar, 2, de acuerdo con la equidad, la costumbre de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso local. En armonía con los principios del derecho del trabajo.